de estar aquí nuevamente reunidos, nuevamente congregados. Te pido, Señor, que tu palabra sea expuesta y sea proclamada hoy por tu siervo, y que todos podamos estar atentos a tu palabra y podamos así de esa manera recibir la instrucción divina. Tu palabra es la verdad que nos santifica, que nos instruye, que nos perfecciona a fin de que seamos enteramente preparados y expertos en toda buena obra, Señor. Ábranos, edifícanos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis amados hermanos, y en esta mañana estaremos considerando, como se los había anunciado, 5 evidencias del nuevo nacimiento. ¿Cómo sé que he sido regenerado? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé que ya este milagro sobrenatural de la regeneración ha acontecido en mi vida? ¿Y cómo puedo identificar si esto no ha acontecido? Así que en esta mañana estaremos considerando 5 evidencias que nos ha dejado el Señor, que podemos claramente identificar si este milagro de la regeneración ha acontecido en nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, iniciemos con la primera evidencia de la regeneración, la primera evidencia de que el hombre, o de que hemos sido regenerados. Y la primera evidencia es que el hombre regenerado, la persona que ha sido regenerada, experimenta la conversión, la conversión. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo número 5, versículo número 1, y ahí apóstol habla al respecto de el nuevo nacimiento, de la regeneración, y cómo esta es una evidencia. La conversión es una evidencia de que una persona ha sido regenerada. La conversión tiene que ver con el arrepentimiento, y la conversión tiene que ver con la confianza únicamente en la persona de Cristo y su obra para la salvación. La conversión tiene que ver con el volvernos a Dios, el cambiar de dirección, el dirigirnos a Dios al vivir una vida y empezar una vida de amor y de adoración y de servicio a Dios. Y ve lo que dice el pasaje, 1 de Juan capítulo 5 versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido. La palabra nacido ahí tiene que ver con la palabra nacer que encontramos en Juan capítulo 3, cuando hablamos acerca de la conversación de Jesús con Nicodemo, del nuevo nacimiento. Dice la escritura: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. ¿Por qué? Por él. De modo que lo que Juan está diciendo es que toda persona, todo aquel que cree, ahora la palabra cree ahí es una acción continua, está en presente. De modo que es una acción que se está llevando a cabo hoy. No es que fue algo que aconteció en el pasado, que la persona creyó en Jesucristo. Es que está creyendo, está confiando en Él. Aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías. Esto quiere decir el que fue prometido en Edén, el que fue anunciado a Abraham, el que fue anunciado por los profetas, el que sería el Salvador, el Redentor, el que iba a ser el sustituto, según Isaías capítulo 53, el que iba a ser molido por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones. Es una fe verdadera y continua en Cristo, en ese Salvador, claramente para salvación. De modo que esto quiere decir que si el hombre no ha sido regenerado, el hombre jamás va a poder sentir el arrepentimiento, y jamás va a poder creer y confiar únicamente en la persona de Jesucristo, en lo que Él es. Y por lo tanto,
no podrán sus pecados ser perdonados. De modo que el experimentar la conversión, que es la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, es una evidencia de que una persona ha sido regenerada, ha sido, en este caso, resucitada espiritualmente. Eso nos muestra que claramente solo el que ha nacido de nuevo va a poder confiar en Jesucristo, va a poder ver que es un pecador, va a poder ver que está bajo condenación, pero va a poder entender y comprender que Dios ha actuado y ha obrado en la persona de Jesucristo y su obra para la salvación, y esto le llevará a la fe y a la confianza y a la dependencia únicamente en la persona de Cristo y su obra. Esto le llevará a la renuncia, a toda confianza que la persona tenga en sí mismo o en alguna obra suya o en alguna obediencia aún a la palabra de Dios para salvación, y lo va a llevar a confiar únicamente en la persona de Cristo para salvación. Lo va a llevar a que él vea su estado de pecado, pero pueda ver que solamente hay un medio de salvación, y ese único medio es Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el prometido Salvador, esa persona que cree verdaderamente en Él, es nacido de Dios. Podemos decir que esa persona ha nacido de nuevo. Es una evidencia de que esa persona ha nacido de nuevo. Solo la resurrección espiritual que realiza el Espíritu Santo a través del Evangelio predicado, como hemos visto, es que puede generar fe en el pecador para que pueda confiar y descansar en Cristo, pueda mirar a Cristo y pueda buscarle, pueda clamarle misericordia, y por ende pueda recibir la salvación. Si no hay una regeneración, el pecador nunca va a buscar a Cristo. El pecador nunca va a poder confiar y arrepentirse de sus pecados. Nunca va a acontecer tal cosa. De modo que se necesita la regeneración para que el pecador pueda entender su condición y al mismo tiempo pueda ver a Cristo y poner su fe únicamente en Él, y pueda claramente ser llevado a dolerse por su pecado, a apartarse por su pecado. Si no es regenerado, el hombre es espiritualmente un cadáver, y un cadáver usted sabe que no puede hacer absolutamente nada, no va a sentir nada, no puede ver, no puede hacer absolutamente nada. Para que eso acontezca, se requiere que haya vida primeramente, y eso es lo que Dios hace en la regeneración, dar vida espiritual para que el hombre pueda responder a Dios, pueda entender lo que es, pero al mismo tiempo pueda entender y conocer a Cristo y confiar únicamente en Él y en su obra para la salvación, para el perdón de sus pecados. Un pastor llamado Suger Michelin dice de la siguiente manera, refiriéndose a la condición del hombre y a la necesidad de ser regenerado, dice de la siguiente manera: lo que el pecador necesita no es una buena persuasión en la predicación, sino que lo que el pecador necesita es una buena resurrección. El pecador necesita una buena resurrección para que él pueda creer en Jesucristo, para que él pueda confiar únicamente en Cristo para salvación. De modo, mis amados hermanos, que antes de que el hombre haya sido regenerado, no puede ver a Cristo como lo especial que es. No le importa lo que Cristo es, lo que Cristo hizo aún en la cruz. Hasta que el hombre no sea regenerado, no va a poder entender y darse cuenta quién es Jesucristo. ¿Por qué fue tan indispensable que Cristo fuera a la cruz? Hasta ese momento él va a poder entender acerca de quién es Cristo, y va a empezar a apreciar y amar y a descansar únicamente en Él. Pero se necesita la regeneración. De modo que la conversión y la confianza en Jesucristo es una evidencia de que una persona ha sido salva. Pero ¿qué pasa si la persona está confiando en sus obras para salvación? Si está confiando en sí mismo para la salvación, es probable que esa persona no haya sido regenerada, porque no ha entendido, aún está sin entendimiento, aún está, como leíamos anoche, el hombre natural no percibe las cosas que son de ¿quién? Del Espíritu. Para él son locura y no las puede entender. No puede comprender las verdades reveladas en las Escrituras. No puede tener un conocimiento claro y
vencido de lo que es su condición pecaminosa, que él está bajo la ira de Dios por su pecado y que no hay otra alternativa para poder escapar de la ira de Dios a no ser por medio de Cristo y su obra. No hay nada que él pueda hacer para escapar delante del Dios santo y justo. Y solamente Cristo puede salvarle. Y de modo que aquel que ha confiado únicamente en Cristo y está confiado únicamente en él para salvación, y ha experimentado el arrepentimiento de sus pecados y aún sigue experimentándolo, es una evidencia de que la persona ha sido regenerada. Y en segundo lugar, la segunda evidencia que nos muestra que una persona ha sido regenerada es porque el regenerado tiene un deseo por la santidad. El creyente, aquel que ha sido regenerado, que claramente es un creyente, es una persona que tiene un deseo por la santidad. Y vean conmigo Juan capítulo 3, versículo número 8. Primera de Juan capítulo 3, donde estamos. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 8. Y vean lo que dice este pasaje. El que practica el pecado es ¿de qué? Del diablo. Eso tiene que ver con la práctica, y este es un estilo de vida. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel, fíjese bien, todo aquel que es nacido ¿de quién? De Dios. Nuevamente la palabra nacido, les recuerdo que es la misma palabra que se utiliza en San Juan capítulo 3, cuando Jesús dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios, que no practica el pecado. Esto tiene que ver, la parte practica es un verbo que claramente nos muestra una acción continua. Que la persona que ha sido regenerada no practica, o sea, no es su estilo de vida, no es su conducta practicando el pecado. Dice a continuación, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece ¿qué? En él. Esa vida de Dios, esa naturaleza de Dios permanece en él. Esta persona ha sido pasada de la muerte a la vida. Esta persona tiene una nueva naturaleza, y debido a que tiene una nueva naturaleza, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha sido regenerado. De modo que es claramente difícil, y claramente no es el estilo de vida de esa persona regenerada el pecar, porque su sistema ha sido cambiado, ha sido transformado, su corazón ha sido cambiado, es un corazón vivo que siente. Pues eso no quiere decir que el cristiano, el regenerado, nunca va a pecar, pero se usa la palabra práctica para demostrar que no es el estilo de vida de aquella persona, no será su estilo de vida, esa no será su vida siempre. Práctica del pecado, es decir, aunque peque, al ser regenerado, esto le llevará a arrepentimiento, a apartarse, a confesión, como también lo encontramos en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De modo que aquella persona que ha sido regenerada experimenta un deseo por la santidad, por honrar a Dios, y claramente un deseo en este caso un odio por el pecado, y un deseo por apartarse lo más posible del pecado. Tiene una nueva disposición para Dios. Ya ama a Dios, desea a Dios, odia el pecado. Y no es su estilo de vida, el pecado no es su estilo de vida. Ya no peca con su corazón y su voluntad o todas sus inclinaciones. Si antes no le importaba a esa persona las acciones o lo que hacía, ahora sí le va a importar. Ahora va a estar analizando: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Será que hoy pequé contra Dios? Y cuando esa persona falle, va a ser contristada. Va a ser algo fuerte, no será una satisfacción, será un dolor en su corazón. Porque ha sido regenerado, de modo que aquel que ha sido regenerado no practica el pecado. Esto quiere decir que
ama la santidad, desea ser conformado a la imagen de Dios, ama la pureza y odia y aborrece el pecado, se esfuerza por ello. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 14, se lo leo, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy ¿qué? De modo que el Señor ha regenerado para que esta persona sea una nueva criatura y claramente viva en santidad. La vida de Dios ha sido impartida al hombre que fue un pecador, de modo que ahora esa persona posee la naturaleza de Dios también, la vida de Dios, por lo tanto se va a conformar a esa naturaleza de Dios que es santa y en este caso es justa. Esta es otra evidencia que nos demuestra que una persona ha sido regenerada, porque siente un deseo por la santidad, desea ser conformado a la imagen y semejanza de Cristo, desea lo que Dios desea, ama lo que Dios ama, aborrece de todo aquello que no se conforma a la palabra de Dios, está preocupado por estar obedeciendo la palabra de Dios, sometiéndose a ella. Dice un pastor antiguo, conocido como muy fiel, dice: quiero ir a donde yo no peque. Quiero ir donde ya no peque. Y donde ya no pueda ver pecar a otros. Él está diciendo: yo quiero estar o quiero ir a donde ya no pueda yo pecar. Y donde ya no pueda ver a otros pecar. ¿Por qué? Porque hay un odio por el pecado y hay un deseo por la santidad, por estar en un lugar donde no haya pecado, no haya maldad. Y por eso es que el cristiano debe estar deseando estar en la presencia de Cristo, estar en su presencia en el cielo, pasar en la eternidad, porque será un lugar donde no hay maldad. Dice el apóstol: esperamos según su promesa cielos ¿qué? Nuevos y tierra nueva, donde ¿qué? Donde mora la ¿qué? La justicia, donde no hay pecado, no hay maldad. De modo que el que ha sido regenerado desea eso, la santidad. Desea estar donde no hay pecado. Desea estar donde no haya nada que ofenda a Dios, que se ponga su ley, a su palabra, sino que claramente en un lugar donde haya obediencia absoluta a Dios y claramente no exista el pecado. De modo, mis amados hermanos, que aquel que ha sido regenerado ha experimentado la conversión, tiene una fe absoluta en la persona de Cristo, ha experimentado el arrepentimiento por sus pecados y lo seguirá experimentando, y tendrá un deseo intenso por la santidad, y no será el pecado en su estilo, o la práctica del pecado, que es todo lo que es opuesto a la ley, su estilo de vida. Y en tercer lugar, mis amados hermanos, la tercera evidencia de que un hombre ha sido regenerado es que el hombre regenerado practica la justicia. El hombre que ha sido regenerado practica la justicia. Vea conmigo 1 de Juan capítulo número 2 versículo 29. 1 de Juan capítulo número 2 versículo 29. Y vea lo que dice este pasaje: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es ¿qué? Es nacido de Él. Todo aquel que hace, la palabra hace es un verbo que está en tiempo presente, es una acción que sigue llevándose a cabo, que está realizándose. No es que hizo un tiempo, no, sigue haciendo. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Es una evidencia de que ha sido regenerado. El que practica justicia está demostrando que ha sido regenerado, que ha tenido el nuevo nacimiento, de modo que ese carácter del Padre, el carácter de Dios, es el carácter que también sus hijos también van a tener. La vida de Dios es colocada en aquella persona que ha sido regenerada, de modo que ahora el carácter de Dios también será el carácter de esta persona. Y como Dios es justo, si sabéis que Él es justo, entonces los que han sido regenerados también ¿qué?
Actuarán y practicarán la que la justicia, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el carácter de Dios, que lo vemos revelado claramente en las Escrituras por medio de sus leyes, sus ordenanzas. De modo que el regenerado es aquel que practica la justicia. Primera de Juan 3, versículo 6. Vayan conmigo allí. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 6. Y dice acá de la siguiente manera: todo aquel que permanece en Cristo, permanece en Él, dice, no peca. Ese no es su estilo de vida, porque ahora permanece y le pertenece a Cristo. Es de Él y por lo tanto es de su propiedad. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es ¿qué? El que hace justicia es justo como Él es justo. Se identifica con Él, con Dios. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, y como ya leíamos, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ese no es su estilo de vida, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es ¿qué? Nacido de Dios, mis amados. De modo, mis amados hermanos, que una persona regenerada muestra un afecto, en este caso por la rectitud, muestra un afecto por lo que es santo, por lo que es concerniente a Dios, a su carácter. Esto quiere decir que él va a aborrecer aquello que Dios aborrece y va a amar aquello que Dios ¿qué? Que Dios ama. Va a estar y va a desear claramente que se cumpla la voluntad de Dios, que su palabra, que su ley sea respetada, que la palabra de Dios sea reverenciada. Le va a preocupar las cosas celestiales, le va a preocupar la palabra de Dios, se va a interesar por ella, por obedecerla, por someterse a ella. Y por obedecer, someterse cada día a su instrucción, a la instrucción divina. De modo que esa persona va a experimentar un afecto y un anhelo por la justicia, por todo aquello que es concerniente a la voluntad de Dios y conforme al carácter santo de Dios. La pregunta que debes hacerte es, ¿experimentas una enorme incomodidad cuando estás haciendo algo que sabes que no es justo, que no es bíblico, que no se conforma al carácter de Dios? ¿Sientes esa incomodidad cuando fallas de esa manera y entiendes lo que has hecho? ¿O simplemente no hay ningún problema para ti? ¿Estás conforme? ¿Estás satisfecho? Cuando has actuado conforme a la voluntad de Dios, ¿sientes un gozo, un placer por someterse a Dios, por hacer su voluntad? ¿O por padecer por la justicia? Porque he hecho lo que Dios me ha ordenado, aunque eso claramente sea causa de menosprecio y de rechazo. Otra pregunta que deberías hacerte es, ¿cómo reaccionas ante la maldad de este mundo? ¿Cómo reaccionas ante lo que está pasando en estos días, donde cada día las leyes están siendo cambiadas y están colocándose contra Dios? Están aprobando todo aquello que es contrario al carácter santo y justo de Dios. ¿Cómo están reaccionando? ¿Qué están sintiendo al respecto? Normal, no pasa nada. Todo aquel que ha sido regenerado no practica el pecado y sí practica la ¿qué? La justicia. Todo aquello que es concerniente a Dios y su carácter será el deseo y será la conducta, las acciones de esta persona. De modo que la persona que ha sido regenerada practica la justicia, todo aquello que es concerniente al carácter de Dios y su voluntad revelado en las Escrituras. Veamos en tercer lugar, mis amados hermanos, en cuarto lugar, el hombre regenerado, el hombre que ha sido regenerado, va a experimentar un amor hacia los demás creyentes, hacia los demás cristianos. Vean conmigo Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Ahí donde estamos. Primera de Juan capítulo
número 3, versículo 14. Vean lo que dice el pasaje. Nosotros sabemos, o usted podrá saber, y todos aquí podemos saber, todos sabemos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, ¿qué es eso de pasar de muerte a vida? Eso es la regeneración. Eso es el nuevo nacimiento. Pasar de la muerte a la vida. Pasar de las tinieblas a la luz. Pasar de una condición hostil a Dios a pasar a una condición de amor y afecto hacia Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Dice a continuación, ¿cómo? En que amamos. Otra palabra que está, otro verbo presente, plural. Amamos, es una acción que está llevándose a cabo en el presente. Estamos amando. ¿En que qué? En que amamos a los ¿qué? A los hermanos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? En muerte. No amar a los hermanos, no amar a los creyentes, es una evidencia de permanecer en ¿qué? En muerte. Pero amar a los hermanos, amar a los demás creyentes, es una evidencia de que ha pasado de muerte a vida. De modo que una persona que ha sido regenerada experimenta un amor hacia los demás creyentes. Es imposible que no ames aquello que es de Dios. Si amas a Dios, experimentarás también un amor por aquello que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Pues toda su iglesia. Eso incluye todos los demás creyentes, todos los que están a tu alrededor, que han sido verdaderamente regenerados y han confiado únicamente en Cristo para salvación. De modo que la persona que ha sido regenerada experimenta un amor hacia los creyentes, especialmente hacia los creyentes, y claramente hacia su prójimo. Pero aquí el apóstol está hablando respecto a la iglesia, aquellos que han sido salvos también. Dice San Juan 1, primera de Juan capítulo 4 versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ha sido regenerado, conoce a Dios, ha experimentado el milagro de la regeneración, tiene el Espíritu Santo por ende, y el Espíritu Santo claramente produce ese amor en él. Encontramos los frutos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, humildad, ¿verdad? Bondad, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo está en aquel que ha sido regenerado. Está allí actuando, produciendo estos frutos en él. Y uno de ellos es el amor. Por eso, mis amados hermanos, el amor a los demás creyentes cristianos es una evidencia de ¿qué? De que la persona ha sido regenerada. Ha sido regenerada. La pregunta es: ¿tienes amor por los hermanos? Veamos el versículo 16 de 1 de Juan capítulo 3. Vean lo que dice 1 de Juan capítulo 3, 16. Vayan conmigo allí, ¿estamos? Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En que Cristo puso su vida por nosotros. ¿Cuánto decimos amén a eso? Ahora dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por qué? Por los hermanos. Vean lo que dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? De modo, mis hermanos, que pregúntate allí donde estás y todos los que estamos aquí, ¿cuál es nuestra reacción hacia nuestros hermanos? Que claramente podemos verlos en sus necesidades. ¿Nos importan nuestros hermanos? ¿Nos interesamos por ellos? ¿Deseamos la compañía de otros creyentes? ¿Deseamos acompañarnos de otros creyentes? ¿Nos deleitamos, nos alegramos cuando nos encontramos con otros creyentes que han sido regenerados, que invocan el nombre del Señor y que hablan su palabra, anuncian su palabra? Hay tal gozo, hay tal placer, hay tal deseo de estar en la compañía de ellos.
Nos preocupan las necesidades de ellos. Si antes no experimentabas tal cosa, no le importaban los creyentes, les parecía aburrido estar con ellos, con esos cristianos, son apagados, no actúan como el mundo. Si antes no te deleitabas en ellos, ahora te vas a deleitar en estar con ellos. Será tu mejor compañía. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: siga la justicia, la fe y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Te vas a relacionar, tus mejores amigos serán aquellos creyentes. Serán con ellos que tú vas a querer andar y compartir. Esa será una evidencia, y es una evidencia de una persona que ha sido regenerada. Experimenta la conversión, deseo por la santidad, practica la justicia. ¿Y cuál más consideramos? Ama y desea, en este caso, a Dios, seguir su palabra, seguir su voluntad, seguir su instrucción. Ama de corazón, practicando la justicia, la santidad, experimentando esa conversión, deseando vivir en esa obediencia a la palabra de Dios. No practica el pecado, solo practica la justicia. Y en cuarto lugar, ama a los demás cristianos, se relaciona con ellos, le importa su vida, le importa la vida de aquellos. Pero sabes, si no has sido regenerado, primero que todo no te vas a importar por Dios, no vas a amar a Dios como Él lo ha dicho en su palabra, como lo ha demandado, y mucho menos vas a poder verdaderamente amar a los creyentes y a su prójimo. Será imposible, porque no tiene amor verdadero, porque no ha sido regenerado, no tiene el Espíritu Santo en él, y por lo tanto no hay amor verdadero. En 1 Corintios 13, lo que habla acerca del amor no está en esa persona. Por eso no podemos esperar que esa persona realmente soporte, perdone, haga el bien, no busque lo suyo, no se goce de la injusticia, porque no ha sido regenerado. Y en último lugar, mis amados hermanos, el hombre regenerado vence el sistema del mundo. El hombre regenerado vence el sistema del mundo. Vean conmigo 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. 1 de Juan capítulo 5, verso 4. Y vean lo que dice acá. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino a el que cree que Jesús es el Hijo de ¿quién? Nuevamente nos vuelve a la primera parte: creer que ha sido convertido, el que ha confiado y está confiando únicamente en la persona de Jesucristo y su obra para salvación. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Ahora, ¿qué es el mundo ahí? Esa palabra. ¿Todo el mundo físico acá terrenal? No es el mundo terrenal como tal. No es la parte física de este planeta. No es esto. Es el sistema espiritual invisible de maldad que está dominado por Satanás. Es la sociedad sin Dios y que está contra a Dios. Es toda ideología que está opuesta a Dios, a su palabra, a su voluntad, que aparta a los hombres de Dios y que corrompe las almas de los hombres. Ese es el sistema perverso y pecaminoso del cual Juan está hablando. De modo que lo que Juan está diciendo: todo aquel que ha sido regenerado no se deja dominar por el sistema caído del mundo, por el sistema y por las ideologías que son opuestas a Dios, sino que Él triunfa sobre estas acciones. No es dominado, no es controlado, sino antes está por encima, ha vencido. Entonces el regenerado es aquel que vence las influencias malignas del sistema de este mundo.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Vayan conmigo allí. Primera de Juan capítulo 2, versículo número 15. Y refiriéndose a esto, Juan dice: no améis al qué, al mundo. Y ahí se refiere a ese sistema ideológico pecaminoso que va en contra de Dios, de su carácter. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, él nos describe qué es el mundo. Bueno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Siempre. Para siempre. Ese es el mundo, ese es el sistema que claramente produce deseos y satisface todo lo que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Lo que Juan está diciendo es que aquel que ha sido regenerado no es controlado por ese sistema pecaminoso y caído, que se opone a Dios, no es controlado por las ideologías, por el razonamiento del sistema que se opone a Dios, por la cultura o por la moda que se opone directamente al carácter santo de Dios. Él no es controlado. El mundo exterior puede ser controlado, las demás personas pueden ser controladas por ese mundo, pero el que ha sido regenerado ya no anda en esa corriente de este mundo, como Pablo lo dice en Efesios capítulo número 2. Anduviste en otro tiempo en los deseos de la carne, y siguiendo la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero eso éramos anteriormente, antes de la regeneración. Pero cuando ha acontecido la regeneración, ya no seguimos la corriente del mundo, ya no es el sistema que nos controla. Ahora es Cristo, su palabra, es su voluntad la que domina lo que somos y determina lo que hacemos y en lo que creemos y cómo pensamos y cómo nos conducimos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la universidad, en todo lugar, en cómo hablamos, en todo. Es Dios el que determina y el que está controlando lo que somos, no es el mundo, la cultura de hoy, el sistema ideológico de este mundo que se opone a Dios. No es eso lo que va a dominar en un creyente. Es Dios. Por eso Él puede vencer toda esa corriente. Es la capacidad que Dios ya da a esa persona regenerada para que ella pueda oponerse al sistema pecaminoso y pueda decirle no al pecado y sí a la santidad, sí a la justicia. Entonces el que es regenerado vence el sistema caído de este mundo y por lo tanto se somete a Dios, haciendo su voluntad, siguiendo su instrucción. Es lo que controlará y dominará en este caso su vida. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿de verdad ha nacido de nuevo? ¿De verdad hemos nacido de nuevo? ¿Has experimentado la conversión? ¿Te has arrepentido por tus pecados? ¿Y te sigues arrepintiendo aún? ¿Has confiado en Jesucristo y sigues confiando únicamente en Él para salvación? ¿Has renunciado a toda otra confianza fuera de la persona de Cristo para salvación? ¿Has reconocido que por tu pecado mereces la justa ira de Dios, y te has aferrado únicamente a Cristo? ¿Te has aferrado al manto de Cristo? ¿Has exclamado, Señor, sálvame? ¿Has podido hacer tal cosa? Porque si has podido hacer tal cosa, es una evidencia de que has sido regenerado. Pero si eso jamás ha pasado en tu vida, es una evidencia de que aún estás muerto. Y como dijo Marta, hiede ya. Hiede. Te has convertido. Confíes únicamente en Cristo para la salvación. Hay una nueva disposición en tu corazón, un deseo por la santidad. ¿Hay tal cosa en tu vida? ¿Deseas la palabra más que el alimento de aquí terrenal?
la amas, te deleitas en Él. Puedes leer el Salmo 119 y decir, yo soy esa persona que está hablando allí. Mi deseo por la ley de Dios, mi deseo por ella, de tal manera que pueda decir, como dijo el salmista allí, oh, cuánto amo yo tu ley, cada día de mi meditación. ¿Puede decir tal cosa? ¿Estás deseando llegar a tu casa para poder pasar ese tiempo allí con la palabra de Dios? ¿Estás tan interesado por ella que en la ley del Señor medita de día y de noche? ¿Practica la justicia? Todo aquello que es concerniente a la voluntad de Dios, a su carácter, ese es tu estilo de vida, es lo que tú más deseas hacer, es lo que tú más quieres y amas en la vida, hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Es eso lo que tú anhelas? ¿Es eso lo que puedes ver en tu vida? ¿Hay un amor hacia Dios y hacia los hermanos en tu alma? Piensa en tus hermanos, piensa en cómo estarán ellos, piensa en que hace muchos meses que no les he visto. ¿Cómo estarán mis hermanos? ¿Cómo estarán aquellos que tendrán necesidades, están enfermos? ¿Qué pasará con ellos? ¿Estarán en problemas? Oye, piensas en ellos, oras por ellos, hablas de ellos, se comunica con ellos, quieres pasar tiempo con ellos, quieres verlos aquí congregados, deseas estar con ellos. ¿Es eso lo que sientes, lo que tienes? ¿Vences al sistema opuesto de este mundo? Espero que podamos examinarnos a la luz de estas preguntas. Pero quiero decirles algo, y es que si no has sido regenerado, si puedes ver estas evidencias y decir, esto no hay nada en mi vida, no hay conversión, deseo por la santidad, la justicia, no hay ningún amor por los creyentes, el mundo me domina. Entonces, hoy quiero decirte que en Cristo y su obra hay esperanza para tu condición, debido a la obra y a la persona de Cristo. Hay esperanza para que los muertos espirituales puedan resucitar. Y debes saber que el Padre nos dio a su Hijo unigénito para que Él tomara el lugar y recibiera la justa ira que nosotros debemos recibir, merecemos recibir. Y que Él murió. Él fue aplastado por la ira de Dios, pero que Él resucitó, demostrando en su resurrección que la deuda había sido cancelada y que Dios aceptó su sacrificio como suficiente para salvación a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Necesitas invocar el nombre del Señor Jesús y confiar únicamente en Él para salvación. Debes reconocer y darte cuenta de lo que eres, pero de lo que Cristo es y ha hecho, y descansar únicamente en Él, apoyarte únicamente en Él para salvación. Necesitas depender de Dios, de su Espíritu Santo y de su obra a través de su palabra para darle vida. Debes saber que esa es una obra de Dios. Por lo tanto, esto me lleva a invocar al Señor, a clamarle a Él: sálvame, estoy muerto por dentro, pero sé que tú puedes regenerar, tú puedes dar vida soberanamente. Exponerme a su palabra, expóngase en la palabra, expóngase en la predicación de la verdad de Dios, del Evangelio. Estudie las Escrituras. No dejen de exponerse ante ella, porque ella es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo la regeneración, a fin de que las evidencias que estudiamos en esta mañana sean vistas en tu vida. Y si ya has sido regenerado, mis amados, también
quiero decir lo siguiente, quiero animarles a que vivas en la nueva vida que Dios te ha dado. Si ya has sido regenerado, te animo a que vivas la vida nueva que Dios te ha dado. Condúzcate de acuerdo a esa vida nueva que Dios te ha dado, y que esa vida nueva, esa nueva naturaleza que hay en ti, que Dios ha colocado en ti, sea desarrollándose día tras día. Y quiero que terminemos en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, que todos estemos ahí. Está Pablo hablando o escribiendo a unos hermanos que han sido salvos, que han sido regenerados. Y ve lo que le está diciendo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, Pablo había oído acerca de cómo el Señor había salvado y convertido a estas personas, cómo estaban perseverando en la fe. Y entonces Pablo dice, Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. ¿Por quién? Por vosotros. ¿Quiénes eran esos vosotros? Bueno, los cristianos de Colosa, los que ya habían sido regenerados, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está pidiendo que ellos crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Dice a continuación, para que andéis o se conduzcáis siempre, para que andéis como es digno de quién, de el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de quién, de Dios, fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia, longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, vea lo que dice acá, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es la regeneración. Ahora dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. De modo que Pablo está orando y deseando que los creyentes de Colosa sean santificados, crezcan en ese conocimiento, en esa sabiduría, que esa obra, que esa nueva naturaleza que estos cristianos ya tienen, sea desarrollada en ellos. Haya un desarrollo espiritual, un crecimiento y una conformación cada vez más a la imagen y semejanza de Dios. De modo que si ya has sido regenerado, te animo a que vivas esa vida. Vivas esa vida que Dios te ha dado, esa nueva naturaleza. Te esfuerces por que esa nueva naturaleza se desarrolle en tu vida, se vea más en tu vida. Ames y desees que esa nueva naturaleza crezca en ti. Y ojalá que podamos en nuestras casas leer Efesios capítulo 4 al capítulo número 6. Allí nos mostrará cómo debemos vivir nosotros a la luz de la salvación que hemos recibido, a la luz de la regeneración que hemos recibido. Cómo debemos nosotros vivir a la luz de esa realidad. Y allí encontramos el despojado del viejo hombre, el vestido del nuevo hombre, al desechar el pecado, pero al abrazar la justicia, la armadura de Dios, y todo esto lo encontramos aquí. De modo, mis amados hermanos, que espero que tú puedas y que todos los que estamos acá, amigos, puedan examinarse a la luz de estas verdades y puedan comprender en qué lugar están. Si no han nacido de nuevo, aún están muertos en delitos y pecados. Aún están en un gran peligro de condenación y de tener que pagar por sus pecados toda la eternidad en el lago de fuego. La ira de Dios está aún sobre ti. Y necesitas ser salvo a través de la obra y la persona de Cristo. Necesitas ser regenerado para que te des cuenta en qué lugar estás.
para que veas tu pecado, pero para que veas a Cristo y puedas correr únicamente a Él y puedas humillarte ante Él y puedas invocar su nombre y recibir la gracia del perdón y la salvación en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos ha dado de estar delante de tu presencia. Gracias por recordarnos estas evidencias de la salvación, evidencias de la regeneración, que hemos sido regenerados. Permita que podamos examinarnos a la luz de estas verdades y entender cuál es nuestra condición y podamos de esa manera poder invocar tu nombre si aún podemos ver y si alguien puede ver que no ha sido regenerado. Te pido por él, te pido porque tú le salves, te pido porque tú envíes tu Espíritu Santo a través de su palabra para que imparta vida, Señor, y para que de esa manera el hombre pueda tener fe en Jesucristo, pueda ver su condición de pecado, pero pueda ver también a Cristo, pueda ver al Salvador, pueda venir ante Él en arrepentimiento y fe y pueda renunciar a su pecado y pueda aferrarse y depender únicamente de la obra de tu Hijo Jesucristo, Padre, para la salvación. Pueda entonces ahora amar la santidad, deseo por la santidad, y haya un deseo por la justicia, hay un deseo por la justicia, haya un deseo, Señor, por tu palabra, por la verdad, haya un amor hacia los demás creyentes, haya, Señor, un anhelo por honrarte y claramente haya una victoria sobre el sistema pecaminoso del mundo y haya un amor completo hacia ti, hacia lo que es tuyo, Señor. Te pedimos, Señor, porque tú salves a los que aún no han sido salvos y que tú sigas santificando a los que hemos sido regenerados, a los que tú has salvado. Confiamos en ti, te pedimos que tú nos sigas perfeccionando y que esa vida espiritual que nos ha dado sea perfeccionada cada día. Esa nueva naturaleza que nos ha dado sea cada día perfeccionada y crezca cada día, de modo que te glorifiquemos y te exaltemos para siempre. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, damos paso a la Santa Cena que celebraremos